información a un espectro de diseño de elástico a inelástico, dividiendo entre el factor R. Bueno, ese es un resumen de lo que ya manejamos, la mayoría de lo que hace nuestra normativa. Entonces, el factor de reducción de respuesta que he aproximado, omega Q, ¿no? En nuestro caso o en nuestro reglamento, para una correcta aplicación y uso de esto, tiene que estar unificado con el ISC 341, en este caso la última versión del 2016, o el ACI del año 2019, ¿no? Entonces, por ejemplo, la normativa ACE del 2016 dedica 3 páginas, ¿verdad?, para detallar los tipos y los sistemas estructurales. En cambio, nuestra norma pues se queda muy corta en esos parámetros, ¿verdad?, porque únicamente presenta unos cuantos párrafos dedicados a tocar este tema. Entonces, esas son unas imágenes de los reglamentos, ¿verdad?, que están asociados al RNC, incluyendo el ACI 2019, importante, el capítulo 18, con el tema de diseño sísmico, ¿no? El ISC 360 y el ISC 341, que es donde se definen los sistemas estructurales de alta ductilidad con capacidad de deformación inelástica. Bueno, eso era un poco resumiendo y ubicándonos en lo que es actualmente el Reglamento Nacional de la Construcción. Entonces, introducción a la filosofía del desempeño sísmico. Como decía el ingeniero en la introducción, ¿verdad?, Nicaragua está en el proceso de actualización de su normativa sísmica. De hecho, se pretendía sacar una versión RNC 2020, pero bueno, sabemos lo complicado del año, así que probablemente esto se tendrá que pasar hasta el 2021. Sin embargo, para poner un poquito en contexto qué es lo que ocurre, desde el año 2017, varios países de Latinoamérica, incluyendo Nicaragua, son parte de la elaboración del Código Modelo de Diseño Sísmico para América Latina y del Caribe. En su momento se dio un plazo o se suponía, en un periodo de 2 a 3 años, tener listo este código modelo para su desarrollo. Y en este código modelo, pues, considera obligatoriamente una mejor evaluación del peligro sísmico, los efectos de interacción suelo-estructura y el diseño por desempeño, que no solo protege la vida del ocupante, sino también el contenido de las estructuras. Entonces, este código modelo de diseño sísmico también participa en Nicaragua y pues ya incluye obligatoriamente conceptos o filosofías de desempeño sísmico. Para hacer una breve historia de lo que son estos conceptos, la filosofía del desempeño sísmico aparece a finales de los años 90, tratando de definir un margen de seguridad inherente a los edificios a través de la agencia NERC, la cual dividió estas actividades en institutos de investigación, institutos para desarrollo y otras organizaciones para la implementación de dichas normativas. La comunidad internacional de ingeniería se planteó desarrollar métodos de ingeniería basada en desempeño. Entonces, a partir del año 1992, la CEAGO inicia un proyecto llamado la Visión 2000, con el objetivo de proveer métodos para diseñar, construir y mantener o rehabilitar edificaciones.
Luego vinieron reportes de FEMA en el año 1996, en el año 97. Estos son conocidos, FEMA 273, 274, 276, hasta luego el FEMA 356, que es una especie de unificación y mejora de esta normativa, hasta terminar con el FEMA 440, que si mal no recuerdo, del año 2005. En este documento, Visión 2000, en su momento se definieron 4 niveles de desempeño. 4 niveles de desempeño y 4 niveles de peligro sísmico. Estos son que la estructura permanezca completamente operacional, con daños despreciables, ¿no? Un nivel 2, que la estructura continúe en operación con daños menores. Un nivel 3, seguridad de vida, lo cual asegura la protección de la vida, y el daño ocasionado se considera de moderado a extensivo, y un nivel de prevención de colapso, en el cual se asegura la prevención de colapso con un daño ocasional importante o severo. Estos niveles de peligro sísmico definidos en su inicio por Visión 2000 están relacionados a las demandas sísmicas en función de porcentaje de excedencia en determinadas ventanas de tiempo. Es decir, este es un concepto que debemos de mejorarlo o de aprender a apropiarnos de él, de que para los métodos por desempeño, las demandas sísmicas ya no están directamente relacionadas con obtener un coeficiente sísmico, sino que están relacionadas a niveles de demanda sísmica. Y luego, cada nivel de demanda sísmica está asociada a un nivel de desempeño esperado. Esta diapositiva me la compartió el ingeniero Max Fariña de la UNAM, a quien le agradezco que hoy en la mañana, en unos pocos minutos, me puso al tanto de un poco de lo que están haciendo ellos en cuanto a los estudios de amenaza sísmica. Me presentó la norma, yo no la conocía tampoco, por eso le puse hoy introducción al desempeño sísmico, y aparece una norma desconocida, que es la ISO 3010 del año 2017. Me pareció interesante porque en nuestra normativa, entre las ventanas del año 83 al 2007, pues básicamente la filosofía de diseño de nuestra normativa es la misma y no ha cambiado, ¿no? Sin embargo, esta norma ISO 3010 desde el año 88 trató por primera vez de escribir o plantear cuáles son los requisitos que debe de tener toda normativa en cuanto a los conceptos de demanda sísmica y diseño de estructura. Entonces aquí hice una captura breve de la normativa, ¿no? Y es que ella tiene un capítulo inclusive dedicado a lo que es el análisis por desempeño, y también algo importante, que algo que actualmente no se tiene claro en la normativa de Nicaragua, porque no está normado, que es cómo tomar en cuenta los registros sísmicos, cómo hacer las técnicas del machado espectral, y en la parte de análisis dinámico, la cantidad de los movimientos sísmicos registrados, cuántos se requieren, ¿no? Y si acaso son artificiales o simulados, el procedimiento a seguir, que actualmente no está descrito en la normativa nacional. Entonces ya en este nuevo reglamento ya vendrá definido claramente para los estudios de sitio. Bueno, referente a los tipos de estudios que se realizan, ¿verdad? Tenemos actualmente que el análisis estructural es un procedimiento mediante el cual lo que hacemos es obtener la respuesta de un sistema estructural ante un estado específico de carga.
Actualmente el análisis estructural se divide en dos grupos, ¿no? El estático y el dinámico. En el estático tenemos los análisis lineales estáticos, los análisis no lineales. Igualmente el análisis dinámico. Pues tenemos el análisis dinámico lineal, que es el que conocemos como modal espectral, ¿no? Y los análisis dinámicos no lineales o time history. El análisis lineal, pues manejamos que consiste en utilizar las propiedades y las características de los materiales en una porción lineal donde aplica la ley de Hooke, es decir, que los esfuerzos son proporcionales a las deformaciones, lo cual es válido mientras no se supere ese límite de proporcionalidad. Pero realmente todas las estructuras y sus componentes tienen un rango, ¿no?, de acción muchísimo más grande que este punto, que es donde empieza la no linealidad de los materiales y de los elementos. De hecho, el análisis no lineal implica no linealidad geométrica, que es lo que conocemos como P delta, ¿no?, en donde la carga axial, a medida que la estructura se desplaza, pues, y ocasiona un momento variable, ¿no? Y la otra no linealidad es la no linealidad del material. Para las estructuras es probable que la gran mayoría de los sismos sean de mediana a baja intensidad, para lo cual la estructura permanecerá esencialmente elástica, pero para sismos intensos, las normas permiten importante incursión inelástica, y recordemos que incursión inelástica, pues, significa daño. Entonces, un diagrama completo, ¿no?, de lo que es las relaciones fuerza-deformación, más allá del punto de fluencia. Fíjense que en la parte lineal, por así decirlo, ¿no?, apenas tenemos que preocuparnos básicamente, por ejemplo, en concreto reforzado, de lo que es el agrietamiento. Luego llegamos al primer punto de fluencia, pero a partir de allí, la relación esfuerzo-deformación realmente es muy compleja y puede tener a partir del punto 3, ¿verdad?, por ejemplo, una región de resistencia incrementada por endurecimiento por deformación. Podemos llegar a un punto de resistencia última, límite de utilidad, y luego cuando la curva empieza a descender tenemos la pérdida progresiva de resistencia residual, la falla o colapso completo. En el caso de las curvas de histéresis utilizadas en análisis time history, ¿no?, pues el ciclo termina con una descarga y luego reinicia con una recarga de las acciones, ¿no? Sin embargo, los elementos van perdiendo rigidez y resistencia a medida que se deterioran progresivamente. Las relaciones fuerzas-deformación para cargas monotónicas, que son la base de los análisis estáticos no lineales, como el pushover, ¿no? Es importante entender el comportamiento de las varias variaciones que se tienen, ¿no? Por ejemplo, tenemos los puntos notables, ¿verdad? El punto de fluencia, luego tenemos una meseta de endurecimiento por deformación que puede ser bastante horizontal o puede ser inclinada. La norma ACE permite que esta pendiente por fluencia sea entre el 0 y el 10%, si no recuerdo, ¿no? Y luego, dependiendo del tipo de material o la configuración del elemento, pues podemos tener comportamientos frágiles o comportamientos con caídas graduales de resistencia y ductilidad. Las normativas actuales y las guías de aplicación para la cuantificación de factores de desempeño de factores para el análisis no lineal, pues más o menos en orden de año tenemos los FEMA 273, después vino el 274, el 356 y actualmente el FEMA
440, el cual fue distribuido por la ATC 55, donde esta versión unificó algunos criterios de las FEMA anteriores y los mejoró. Actualmente existen muchas guías, es decir, existe realmente una gran cantidad de información respecto al tema de los análisis no lineales, pues, al punto que creo que lo más difícil de esta exposición es agarrar tanta información que existe y resumirla, ¿no? en algo breve y conciso que trate de demostrar el avance que se tiene en estos temas, ¿no? Por ejemplo, aparte de las normativas usuales, existen y podemos ver en pantalla, ¿no? Por ejemplo, para la región de Los Ángeles existe una normativa solo para diseño de edificios altos por métodos no lineales. El TBI, que es una guía para diseño de edificios altos por métodos de desempeño, ¿no? El FEMA P695, ¿no? El NIS del año 2017. Aquí presento una imagen de la parte 1, pero inclusive tiene tres partes, ¿no? Para edificios de concreto, para edificios de acero. Tiene otro capítulo, otro documento únicamente para la parte estática no lineal y otro para la parte dinámica. Sin embargo, pues como normativa adoptada, se maneja el AC 4117, el cual proporciona una normativa de modelado para el análisis inelástico y los objetivos de desempeño. Bien, los objetivos de desempeño que fueron inicialmente explicados, que fueron inicialmente mencionados, cuyo origen es el vicio 2000, ¿no? En la normativa ACE se representan básicamente por un diagrama lineal definido por 5 letras, ¿no? En donde los puntos de interés son el punto B, que se refiere a una coordenada, por así decirlo, dado por un momento de fluencia y una rotación de fluencia. Luego, entre el punto B y el punto C, es la capacidad de ductilidad o la capacidad de formación de la estructura. Y luego, en función de los valores de rotación que se obtenga entre el punto B y el punto C, pues podemos definir los criterios si una estructura o un elemento está en ocupación inmediata, ¿verdad?, en seguridad de vida, o si llega al límite, pues significa prevención de colapso, ¿verdad?, aunque con un daño o con un nivel de daño muy importante. Los parámetros típicos de medición de respuesta inelástico son las derivas de piso. Ya lo vamos a ver en una tabla cómo se limitan esos valores, ¿no? Aceleraciones de piso, pero lo que se acostumbra manejar o limitar, por ejemplo, que es lo que hace el código base, son las curvaturas y las rotaciones. Entonces, existen diversos criterios de aceptación por desempeño en función de las distorsiones de piso y también en función de las rotaciones. Entonces, dependiendo de la bibliografía que uno haga referencia, pues hay algunas diferencias, ¿no? Pero básicamente siempre tenemos los niveles principales que son totalmente operacional, ¿verdad?, sin daño. Eso es cuando las distorsiones de entre pisos son menores o iguales que 0.2%. Bueno, podemos ver los otros valores, ¿no? Operacional con daño reparable, seguridad de vida, que es LS, ¿no?, también con daño reparable, y el punto CP, que es cercano al colapso o prevención de colapso, que
dependiendo a veces de la normativa que uno ocupe, pues tiene un valor de 0.025 a 0.003. Entonces, la tabla anterior corresponde a los criterios de aceptación en función de derivas de piso, ¿no? Y el ACE 4117, también el FEMA, tiene criterios de aceptación en función de los valores de rotación que se obtienen en los componentes inelásticos, pues que son las rótulas plásticas. Entonces, estos niveles de comportamiento, ¿no?, al final se están relacionados en una tabla que asocia tres conceptos, que son el nivel de comportamiento, los niveles de amenaza sísmica y la capacidad de la estructura. Entonces, recuerdan que les dije, ¿no?, que para análisis por desempeño es importante manejar lo que son las amenazas sísmicas. Si vemos los niveles de amenaza, ¿no?, este está en función, como les dije antes, de las probabilidades de excedencia en determinadas ventanas de tiempo. Así podemos tener sismos frecuentes, ¿verdad?, sismos ocasionales, sismos raros y sismos muy raros, ¿no? Y luego, en función de cada nivel de amenaza, que son los sismos, ¿no?, y en función del tipo de estructura o de la capacidad de estructura que querramos, o de la capacidad que le querramos asignar a la estructura, pues nosotros podemos escoger el comportamiento que sea totalmente operacional, seguridad de vida o cercano al colapso. Por ejemplo, por analogía con el artículo 20 de nuestras normas, ¿no?, nosotros únicamente tenemos dos grupos, que son el grupo A, las estructuras críticas que deben permanecer completamente operativas para un sismo, ¿no?, y las estructuras del grupo B, pues que son las estructuras normales, a las cuales se le debe asegurar la vida para el sismo raro, que es de 475 años o 500 años, ¿no? Sin embargo, para el sismo muy raro, estas estructuras lo que se pretende es que no colapsen, aunque su nivel de daño sea tal que a veces o posiblemente la única acción aplicable sea demoler el edificio, ¿no? Este sismo muy raro, en las normativas como el ACE del 2016, ¿no?, inclusive nosotros, ya se refiere al máximo sismo considerado, y en lugar de 970 años son con un intervalo de recurrencia de 2.500 años. Bueno, ya después de haber visto un poco lo que es la demanda sísmica, lo que son los límites de deformaciones, cómo evaluar los límites, ya sea en función de las derivas o en función de las rotaciones, pues debemos de estar claro un poco de cuáles son las zonas y las acciones que comúnmente se concentran las acciones inelásticas, ¿no?, o el comportamiento no lineal. Entonces, por ejemplo, los sistemas estructurales que son a base de marcos, ¿no?, ya sea de concreto o de acero, pues estas rótulas o la acción inelástica se concentra en los extremos de las vigas, ¿no? Eso para un buen comportamiento sísmico, ¿no? Por ejemplo, los sistemas de arriostres concéntricos, ¿no?, en ellos se concentran las rótulas en los arriostres, los sistemas excéntricos, ¿verdad?, en la zona de link de la viga, que es la porción horizontal donde llegan a morir los arriostres, y así es. A continuación, ¿verdad?, o se miran los otros sistemas estructurales en donde se recomienda que disipen energía. Bueno, los métodos para calcular la capacidad de la estructura básicamente son dos, pues. Los métodos estáticos no lineales, ¿no?, que es el Puchover,
Básicamente tenemos el método de los coeficientes y el método del espectro de capacidad. Entonces, ¿en qué consisten estos métodos? Bueno, consisten en aplicar un patrón o una secuencia de cargas horizontales, las cuales se van incrementando hasta alcanzar un desplazamiento objetivo que generalmente es un nodo del tope del edificio, de la porción superior, ¿no? Al aplicar estas cargas se obtiene una curva de capacidad, que es un poco el gráfico de la derecha, ¿no? Se obtiene una curva de capacidad expresada en términos de desplazamiento en el eje horizontal contra el corte basal. Y con ello se puede definir un parámetro importante, que es la ductilidad del sistema, el cual es el cociente entre el máximo desplazamiento, ¿verdad?, de la curva de capacidad entre el desplazamiento de fluencia, que es aproximadamente donde la curva deja de ser básicamente lineal. Existe otro método también, que es el método del espectro de capacidad, el cual pues gráficamente determina el punto de desempeño. Sin embargo, entiendo que el ACE en su última versión prácticamente se ha quedado con el método de los coeficientes a partir del ACE 41, ¿no?, en sus tres versiones, 2006, 2013 y 2017. Como el título pues de la exposición, al final quería tocar un poco qué se está haciendo en otros países, ¿verdad? Ya vimos de que se está pretendiendo una norma unificada, ¿verdad?, de la cual Nicaragua es parte. Esta es la norma de Venezuela, la norma Covenin 2018, que está, entiendo que este es el borrador final, el cual está prácticamente aprobado. Entonces, entre las varias normas que encontré, esta deja muy claro cómo introduce los conceptos de desempeño. Si ustedes se fijan en el artículo 1.2, ¿no?, pues básicamente el reglamento de nosotros implica únicamente un único objetivo, ¿no? La acción sísmica, pues ya sabemos que nuestro reglamento es una acción de resistencia. Esta normativa ya incluye lo que es la normativa por desempeño, ¿no? Interesante el primer párrafo, que creo que dice que en esta norma se especifican las acciones sísmicas de diferente intensidad y probabilidad de excedencia de acuerdo al uso e importancia de la construcción. Ya se introducen los conceptos de, como pueden ver, sismo frecuente, sismo de diseño o sismo extremo, ¿no?, que son bueno, lo que hablamos, ¿no?, de relacionadas probabilidades de excedencia. Uno está relacionado a los 475 años y el sismo extremo a los 2500 años. Esta norma Covenin pues tiene una mayor clasificación de grupos, que yo creo que es algo que también en nuestra normativa se debe de mejorar. Cuando nosotros únicamente tenemos grupo A y grupo B, básicamente, ¿no?, me parece que a veces estamos obligados a castigar demasiado estructuras que tal vez son administrativas y que únicamente por pertenecer a instituciones del gobierno se diseñan con una fuerza sísmica incrementada en 1.5, ¿no? Pero bueno, ese es un comentario mío, ¿no? Pero por ejemplo, la norma Covenin, ¿verdad?, tiene una gran cantidad de grupos, el grupo A1, el grupo A2, y fíjense que ni siquiera los hospitales son el grupo más importante. Y luego vienen los grupos B, a su vez el grupo B se subclasifica en grupo B1, B2, etcétera, ¿no? Lo importante o lo interesante de aquí es que miren la tabla 4 que ellos presentan, es una tabla la cual en función del uso o el grupo, pues, ¿no?, a ella ya se le asocia qué demanda sísmica se le va a aplicar a esa estructura. Entonces, podemos ver las probabilidades de excedencia y los periodos de retorno.
podemos ver que está, por ejemplo, el 10% en 50 años que corresponde a la estructura del grupo B para nosotros, y el 2% en 50 años que corresponde a 2.475 años, que más o menos coincide con el ACE, que son 2.500 años. Esta tabla también interesante porque en función de la tipología estructural tiene requisitos mínimos, ¿no? Entonces, hay algunas estructuras, como pueden ver, que obliga a que luego de diseñarse la estructura, por ejemplo, el grupo A1, primero te obliga a que la estructura debe ser diseñada mediante un análisis dinámico elástico, ¿no? Y luego te dice que se debe de verificar el nivel de desempeño, y ellos te dicen qué nivel de desempeño operacional, ¿no? Para determinada estructura, por ejemplo, las del grupo A1, ¿no? La del grupo A2, que serían los hospitales, ¿no? Te dice que tenés que verificar el nivel de desempeño operacional y te dice con qué demanda de sismo, ¿no? Si es sismo frecuente o el máximo sismo considerado. Entonces, bueno, estructura de carácter repetitivo, dice que aparte de un análisis dinámico elástico, se le debe aplicar un análisis inelástico, ¿no? Siempre que los valores de aceleración de sitio pues sean mayores que determinado valor. Bueno, eso es un poco la teoría, ¿no? Y al final, para no aburrirnos, voy a presentar un ejemplo que es uno de los objetivos de mi tesis que defendí el año pasado, que era la calibración de un ensayo de laboratorio, ¿verdad? El cual fue sometido a un acelerograma, y en mi tesis pues se hizo una nueva idealización de los componentes inelásticos hasta tratar de replicar el comportamiento de ese ensayo. Bueno, mi compañero de tesis fue el ingeniero Erwin Barrera, y trabajamos bajo la tutoría del doctor Sebastián Delgado. El tema de la tesis es cuantificación de derivas inelásticas para marcos dúctiles de concreto reforzado en la zona del Pacífico. En este caso, el tema principal y el objetivo principal iba dirigido a diseñar primero marcos de concreto, luego evaluarlo mediante métodos dinámicos no lineales y evaluar su desplazamiento. Pero claro, para poder evaluar un desplazamiento, teníamos primero que, nuestro primer objetivo, validar nuestro modelo de rótula. Es decir, nosotros no ocupamos los modelos de rótula que nos da el ACE o el FEMA, ¿no? Sino que construimos unos modelos de inelasticidad concentrada, y cuando logramos repetir con bastante exactitud los Mira cómo tengo resultados, la... Uy, mira por dentro. de laboratorio, pasamos a la revisión de los marcos de concreto. Entonces, ahorita yo voy a presentar, para no ser tan larga la exposición, cómo se validó el procedimiento de análisis inelástico utilizando los resultados del estudio experimental. Bueno, para esto es importante manejar un concepto que es las relaciones momento-curvatura. Al final, tanto la curvatura como la rotación se representan en un gráfico en el cual en el eje horizontal tenemos curvatura o rotaciones, y en el eje vertical tenemos las demandas de momento. Es un gráfico también parecido al gráfico de desempeño de un edificio. Lo único que aquí la rotación y los momentos están relacionados al miembro, ¿no? Es decir, al elemento longitudinal, viga y columna.
Utilizamos modelos de inelasticidad concentrada con rótulas en los extremos de las vigas y en los extremos de las columnas. La variante con los análisis respecto a los análisis estáticos no lineales es que a medida que la rótula se solicita, ¿no?, con un acelerograma, pues se crean gráficos de estéresis con degradación, los cuales también deben de calibrarse. En este caso nosotros ocupamos el programa Perform 3D. No ocupamos el SAP ni el ETAP, pero igualmente se pudo haber trabajado en esos programas. Permítame, solo quiero ver si... Oye, los pájaros, cómo se están dando una melodía. Okay. Sí, ya lo silencié, gracias. Entonces, ¿qué es lo que voy a presentar rápidamente? La calibración del ensayo experimental, ¿no? Esto se basó en un documento del año 1979, uno de los primeros estudios experimentales, ¿no? En este caso se evaluaron en el estudio marcos de concreto, ellos le llamaban MF1, MF2. De hecho, evaluaron también unos edificios con muros de corte que fueron sometidos al acelerograma, al registro de acelerograma del centro en 1940. De hecho, el documento, si usted lo busca en internet, está disponible, se encuentra y se descarga. El documento es bastante explicativo y trae todos los diagramas de todas las propiedades, ¿verdad? Fue un edificio de 10 niveles, en donde la escala, si mal no recuerdo, era 1:10, es decir, entre pisos era, la diferencia de altura entre un nivel y otro era 30 centímetros. Entonces, más o menos la escala era 1:10 y están todos los parámetros que se utilizaron, todos los materiales que se idealizaron. Las secciones de la viga, si ustedes se fijan, las secciones son alrededor de 1,5 pulgadas por 1,5 pulgadas, ¿no? Se utilizó como armado transversal alambre, ¿no? Y todas las propiedades fueron son mostradas en el estudio de referencia, y también esas mismas propiedades nosotros las utilizamos en nuestro modelo. Con todas las propiedades de los materiales, igual tanto para el concreto como para el acero, sus límites de deformación, ¿no?, y la geometría de la sección transversal. Entonces nosotros construimos un modelo de rótula básicamente bilineal, ¿verdad? Lo que hicimos sí fue incluir o calcular manualmente los momentos de agrietamiento y también el deslizamiento de las barras, ¿verdad? Porque a medida que el nodo se deforma, pues las barras se deslizan y esta ocasiona una rotación la cual es acumulativa, ¿no? Por ejemplo, entre los muchos números y ensayos que hacíamos, aquí presento abajo en el extremo inferior de izquierda, el diagrama de momento curvatura, que en su momento fue parte de unos estudios y papers y publicaciones del doctor Sebastián Delgado, ¿no?, en color azul, en color rojo la tesis de nosotros y en color negro en el SAP 2000. Es decir, son diagramas que tienen bastante coincidencia, ¿no? Y luego los diagramas de igual momento curvatura y momento rotación para columnas, con la particularidad que en columnas, pues, estos valores no son constantes, sino que están en función de la variación de las cargas axiales. Realmente se trataron de evaluar parámetros como rigidez, deslizamiento de barras, rigidez por fluencia, ¿no? La rigidez de descarga que se hizo en el Perform 3D, ¿verdad? Hay muchos métodos para idealizar
la degradación. En este caso, el programa Perform trae una ecuación, ¿verdad? Para lo cual pues tuvimos que investigar otros ensayos que hayan ocupado el mismo programa y ver qué parámetros se utilizan, ¿no? Y el amortiguamiento. Al final, ¿cómo modelar la propiedad inelástica en el programa Perform? Pues es similar a cualquier programa. Se definen las secciones transversales, ¿no? Se calculan los momentos de fluencia, los momentos últimos, y se calculan las curvaturas y luego las rotaciones. Este es un diagrama básico del modelo Perform. Nosotros las calculamos a mano, ¿verdad? Porque, como les mencioné, no ocupamos los valores exactos que nos proporciona el ACE o el FEMA. Existen varios modelos histeréticos, ¿verdad? Para el hormigón, desde modelos muy básicos bilineales hasta modelos más complejos, como el modelo de Takeda, que por ejemplo ya lo trae el SAP 2000 y el ETAP. Entre algunos de los ensayos que yo hacía me encontré con este apunte a mano, porque lo corrí en el programa Perform, y la verdad, después que hice este análisis no lo volví a instalar, pero sí presento ahí un diagrama de cómo era el ciclo histerético de una rótula cualquiera, ¿no? que escogí. En este caso era la viga 01, que creo que era la viga del primer piso del marco MF1. En el documento pues se encuentran todos los resultados que se obtuvieron, como cortantes basales, desplazamientos, etcétera, ¿no? Es decir, están a un nivel, y también tuvimos acceso a los registros numéricos tabulados de estos ensayos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Aquí presentamos la respuesta historia-tiempo de desplazamiento del marco que se ensayó, que es el marco MF1, ¿no? Entonces, tenemos la superposición, ¿verdad? En color rojo es lo que obtuvimos nosotros con nuestro modelo en Perform, con nuestra rótula no lineal, ¿verdad? Y en color azul es lo que se obtuvo exactamente en el ensayo de laboratorio. Entonces es bastante, podemos ver que hay una buena coincidencia. En ese documento, que si recordamos fue de 1979, presenta otros resultados de historia de desplazamiento con otros modelos de rótula inelásticos de diversos autores. Recordemos que en esos años, pues, el tema de los análisis inelásticos era un tema incipiente. Por lo tanto, de hecho, ese estudio, ese ensayo sirvió para empezar a desarrollar varios modelos de inelasticidad. Entonces podemos ver que la primera columna es son los resultados medidos en la mesa de ensayo, ¿no? Y luego diversos autores presentaron sus resultados con diversos modelos de rótula. Nosotros somos en la tesis el color rojo punteado, ¿no? ¿Ya? Que al final pues no estamos tan mal, ¿no? Es decir, de hecho hay varios autores que se alejan mucho más de los parámetros medidos, siendo los parámetros histeréticos casi coincidentes los de Takeda, ¿no? Pero Takeda tiene un conjunto de reglas demasiado complejas que en el Perform, que trae una determinada ecuación para degradación, no lo podíamos introducir. Bueno, realmente ese era el primer objetivo de la tesis. Los siguientes objetivos eran, con estos modelos que podemos decir que ya estaba calibrado,
se diseñaron 3 marcos de concreto, ya de tamaño normal, a escala normal, ¿verdad? Cargados como edificios de oficina, ¿verdad? Y fueron evaluados respecto al nivel de desempeño de colapso. Bueno, las conclusiones de esa tesis, que es con lo que ya también termino la presentación, es que la validación del procedimiento análisis dinámico no lineal nos permitió con certeza predecir el comportamiento de los marcos de concreto. Los marcos que diseñamos según el RNC y el ACI 2019 condujo a estructura porticada que, utilizando el reglamento nacional, realmente sí fueron satisfactorios y cumplieron con la deriva de colapso de 0.03, ¿no? Y los análisis de elásticos que se realizaron también permitieron comprobar que las estructuras en estudio cumplieron con los objetivos de desempeño, de seguridad de vida y prevención de colapso. En su momento las conclusiones pues fueron que para las próximas normativas en las cuales ya se está trabajando se deben incluir niveles de desempeño para categorías de riesgo de las edificaciones, ya sean las 3 de nuestro reglamento o inclusive más. Incorporar en el RNC, que ahora va a ser el RNC 2021 probablemente, estudios de referencia a amenazas sísmicas, tipos de sismo y periodos de retorno. Para las estructuras esenciales, como vimos en el código venezolano, ¿verdad? Se recomienda exigir, luego de hacer los diseños, se recomienda comprobar por métodos de desempeño realmente cuál es su utilidad y cuál es el nivel de desempeño que estas tienen ante la ocurrencia de sismos de diseño o de máximo sismo esperado. Y lo último era que esperamos que ya en la próxima reglamento se mejore, ¿no? Es corregir la distorsión de servicio de los marcos. Actualmente sabemos que un marco diseñado elásticamente nos dice que la distorsión es omega Q entre 2.5, y aunque no era parte de nuestra tesis, nosotros no ocupamos el 2.5, sino que ocupamos el 5 o el 5.5, que tienen otras normativas, y también nos dio satisfactorio. Y bueno, yo con eso ya ya me despido y le agradezco la atención. ¿Aló? ¿Aló? Sí. ¿Aló? ¿Aló, ingeniero? Sí, le escucho. Ingeniero, vamos a tener una participación de los asistentes. Ajá. Si tienen alguna pregunta. Se vieron las últimas presentaciones, que no sé por qué me salió que estaba congelada la pantalla. No. Está congelada. Ajá. No, ahorita me sale que está bien, pero cuando moví el mouse me salía que estaba congelada Pero no, pues se vieron todos. Ah, bueno, pero estábamos en las conclusiones, ¿verdad? Ah, ok, correcto, y lo estaban leyendo, perfecto. Estábamos leyendo las conclusiones y Ok. Y pues ahí pensé cómo se detuvo, que sí habíamos... De todas formas, ingeniero, disculpe, para los colegas, ¿verdad? Estamos grabando la presentación, los que no estuvieron presentes también vamos a subirla a la web que nos había sugerido y a otra que vamos a subir nosotros en el Colegio de Ingenieros. Pero bien, sería que dé sus conclusiones, pues, finales, si tiene algo más, veamos. Y los participantes, pues, si tienen alguna opinión, algún comentario. No, pues más bien espero si hay algún comentario de parte de los participantes. Es decir, realmente, bueno, que fue casi una hora, ¿no? Pero es imposible resumir en una hora
todo lo que implica los análisis inelásticos, ¿no? Pero bueno, se trató de hacer un resumen y según entiendo, como dije al comienzo, tal vez en unas 2 semanas, tanto el ingeniero Más Fariñas, que Sí. asesora, ¿verdad?, al MTI por parte del UNAM en la parte de los estudios de amenaza sísmica, y el ingeniero Michael Rugama y la ingeniera Eliana Silva, entiendo que se le va a dar continuidad a un ciclo de conferencias que tuvimos hace varios meses, respecto a todos los estudios ya detallados que se están haciendo del reglamento, incluyendo pues el tema de cómo incluir el desempeño sísmico. Sí, nosotros en el Colegio de Ingenieros tenemos algunos acuerdos con el MTI para la divulgación del reglamento, de los reglamentos aprobados en 2017, y también con la divulgación de las normas NIC 2019. También estábamos tratando desde inicio de año querer coordinar una serie de actividades de capacitación. Sin embargo, lo de la pandemia, pues, sin duda tuvo que afectarnos, pues, a todos. Entonces, vamos a también nosotros a estar ahí insistiendo en que este tipo de actividades se sigan impulsando para la actualización, ¿verdad? La constante actualización de los reglamentos y normativas que se van a aprobar o van a estar vigentes en nuestro país, ¿verdad? Tanto también a nivel internacional. Queríamos ver el auditorio, alguna opinión, alguna observación. Está el ingeniero el doctor Luis Montoya, ¿verdad? Vamos a excelente, ver. el doctor. Sí, lo que quiero es permitirle. Sí, el audio. Sí, permitirle el audio. Ya me enredé. Vamos a ver. Aquí ya logré yo también. Okay. No podía activarlo. Doctor, ¿cómo no? Sí. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación, la verdad es muy buena. Y me agrada pues que en Nicaragua se esté haciendo este tipo de charlas, ¿verdad? Este tipo de dinámica de divulgación de temas, la verdad que son muy interesantes y avanzados. Y bien, felicitaciones por eso, ¿verdad? Tanto para el Colegio de Ingenieros como para el ingeniero Guillermo Chávez. Bueno, yo solo quería hacer una pequeña reflexión, ¿verdad? Porque estos métodos, yo he estudiado bastante los métodos análisis no lineales, ¿verdad? Y en el pushover, por ejemplo, que es uno de los más, digamos, más trasteados, ¿no? A nivel de ingeniería, ¿no? En el día a día, porque ya se ha utilizado bastante, entonces está bastante desarrollado. Sin embargo, recuerdo, ¿verdad? Cuando estaba haciendo mi tesis doctoral y estaba haciendo análisis no lineales, claro, un pushover me puse a pensar, estás empujando una estructura, ¿no? Hacia un lado y mirando la reacción que tiene para mirar el comportamiento, pues, final de esa estructura, pero cada paso que estás dando al final es como que si fuera un sismo pequeño y cada vez vas aumentando un grado de ese sismo. Entonces cada paso estás aumentando, digamos, la gravedad, digamos, de la intensidad, ¿no? Que le estás aplicando a la estructura. Pero claro, hay una particularidad, sobre todo en Managua, ¿sabes? Porque en Managua tenemos la componente vertical bastante alta. Y entonces, claro, ¿cómo metemos eso ahí dentro del pushover? Esa es una incógnita pues bastante interesante y que todavía requiere bastante investigación pues con ellos. Entonces quería hacer una pequeña reflexión respecto a esto, pues, y la pregunta pues básicamente si lo plantearon un poco, ¿no? Cuando estaban haciendo el trabajo de la tesis de máster. Y lo otro, pues que nada, solo quería comentar acerca de este tema, pues en particular, porque creo que es sumamente importante, sobre todo cuando tenemos distintos tipos de estructuras, ¿no? Que tienen efecto péndulo invertido, estructuras que tienen voladizos, estructuras que muros, por ejemplo, etcétera, que tienen efecto P-delta, grandes efectos de P-delta, efectos de segundo orden, ¿no? Entonces, nada, bueno, quería hacer esa pequeña reflexión, pues porque considero que es sumamente importante, sobre todo en Managua, pues que tenemos el terremoto del 72, la componente vertical fue básicamente la misma amplitud que las horizontales, ya que los sismos pues son muy someros, en Managua son muy superficiales y eso pues no tenemos un gran reto porque no, en otros países cuesta mucho encontrar este tipo de fenómeno. Entonces, al final, como ingenieros, todos los que están aquí presentes, pues nos tenemos que enfrentar a esto
y tenemos que buscar una solución o una metodología particular, así que pues también invito a todos a esa reflexión. Pues nada más, pues solamente quiero comentar eso y hacerte esa pequeña pregunta reflexiva, pues, al ingeniero Chávez. Gracias. Bueno, gracias, doctor. Sí, no, el componente de aceleración vertical no lo incluimos. De hecho, nos quedamos con ganas de aplicarle a los marcos que estudiamos muchísimas más variantes, pues. Por ejemplo, hemos pretendido darle continuidad y diseñar esos, o revisar esos 3 marcos que diseñamos o que comparamos contra un modelo de laboratorio. Ahora aplicarle la rótula inelástica de enlace a ver cómo